Hoy nos adentraremos en uno de los casos más perturbadores de la crónica negra española. Para entender cómo surgió esta historia, debemos trasladarnos a la Barcelona de principios del siglo XX. Un escenario en el que, detrás de la modernidad de la Exposición Universal y la expansión de las grandes avenidas, se escondía la miseria, la delincuencia y el miedo. Con calles estrechas, casas abarrotadas y barrios obreros viviendo al límite, el contraste entre la alta burguesía y la pobreza extrema era abrumador. Era un caldo de cultivo perfecto para rumores, leyendas y crímenes que desafiaban toda lógica. En este entorno convulso, una mujer se convertiría en la encarnación del terror, Enriqueta Martí, conocida popularmente como la vampiresa de Barcelona. Enriqueta Martí Ripollès nació alrededor de 1868 en Sant Feliu de Llobregat, un municipio cercano a Barcelona. Poco se sabe con certeza de sus primeros años de vida, pero los rumores apuntan a que creció en un ambiente marcado por la precariedad y desde joven se dedicó a trabajos irregulares en la gran ciudad. Algunos registros indican que trabajó como niñera, aunque no tardó en vincularse al mundo de la prostitución. Barcelona, en plena ebullición, ofrecía grandes oportunidades para quien supiera moverse en sus sombras. Y Enriqueta supo hacerlo. Con una personalidad aparentemente discreta, su vida se desenvolvía en la penumbra, entre locales clandestinos y tratos turbios. Sin embargo, nada pudo preparar a la sociedad catalana para lo que se descubriría años después, cuando un caso de desaparición infantil sacaría a la luz los horrores que, supuestamente, se ocultaban tras su figura. El nombre de Enriqueta Martí saltó a la luz pública en febrero de 1912, cuando la policía irrumpió en un piso de la calle Poniente, actualmente calle Joaquín Costa, en pleno barrio del Raval. Allí encontraron a una niña desaparecida que respondía al nombre de Teresita Guitart Congost. Según el testimonio de la menor, había sido secuestrada por una mujer que la mantuvo encerrada, cortándole el pelo y cambiándole la ropa para que nadie la reconociera. Y esa mujer era, presuntamente, Enriqueta Martí. A partir de este hallazgo, la policía comenzó una investigación exhaustiva que llevaría al descubrimiento de objetos macabros en diferentes estancias de su vivienda. Se habló de frascos con sangre y grasa humana, ropas ensangrentadas y huesos de pequeño tamaño. Las autoridades y la prensa especularon que Enriqueta había estado asesinando niños para extraer sangre y preparar ungüentos o pócimas con supuestos fines medicinales. Muchos afirmaban que aquellas pociones se vendían a miembros adinerados de la sociedad barcelonesa, sedientos de curas milagrosas o prácticas de brujería. El horror no terminaba ahí. También se la acusó de prostituir a menores de edad. Estas acusaciones, de por sí escalofriantes, se volvieron el tema principal de los tabloides sensacionalistas que, con titulares estridentes, dibujaron a la vampiresa de Barcelona como un monstruo sin escrúpulos capaz de cometer cualquier atrocidad. Tras el rescate de Teresita, la policía comenzó a unir cabos. Fue entonces cuando arrestaron a Enriqueta Martí bajo cargos de secuestro y asesinato. A raíz de los registros en su casa, la investigación se intensificó. Se encontraron, presuntamente, más restos humanos y listas con los nombres de niños desaparecidos. La opinión pública exigía respuestas inmediatas, y la policía se enfrentó a la presión social y mediática para resolver el caso de forma urgente. La investigación inicial arrojó indicios que señalaban a Enriqueta como la autora de múltiples desapariciones infantiles sucedidas en Barcelona en los últimos años. Sin embargo, muchas de esas pruebas procedían de testigos contradictorios, rumores y artículos de prensa que buscaban el morbo. El caso se volvió caótico. Se investigaban casas abandonadas, se interrogaba a vecinos y se revisaban archivos de menores perdidos. Nada parecía suficiente para confirmar la magnitud real de los crímenes de Enriqueta,
pero la sospecha colectiva alcanzó niveles nunca vistos. Cuando Enriqueta Martí pasó a disposición judicial, las historias de brujería, canibalismo y prostitución infantil alimentaron un frenesí periodístico sin precedentes. Los diarios seguían cada paso del proceso con detalles escalofriantes, mezclando realidad con especulaciones. La población barcelonesa, conmocionada, clamaba venganza. El público exigía la pena máxima para la mujer, a quien consideraban la personificación del mal. Pero mientras el caso avanzaba, también empezaban a surgir interrogantes sobre la autenticidad de las pruebas, la fiabilidad de los testimonios y la posible implicación de terceros poderosos. Este contexto condujo a una atmósfera casi irrespirable en la ciudad. El terror se extendía, padres y madres temían por sus hijos, y los rumores de rituales macabros proliferaban. La figura de Enriqueta Martí se convirtió en un mito viviente, una auténtica leyenda oscura que personificaba todos los temores de la sociedad de la época. Con el paso de las décadas, el caso de Enriqueta Martí ha sido revisado por historiadores y criminólogos que cuestionan gran parte del relato original. ¿Fue realmente una asesina en serie que mataba a niños para comerciar con sus restos? ¿O fue en parte víctima de una cacería de brujas mediática en un periodo convulso? Es innegable que secuestró a Teresita Guitart, y no hay duda de que su conducta con menores rozaba lo criminal. Sin embargo, algunos expertos consideran que la prensa de la época exageró o incluso inventó historias para vender más ejemplares. El uso de la palabra vampiresa y la difusión de rumores de brujería y canibalismo encajaban muy bien con la sed de morbo de la sociedad de entonces. Pese a ello, la imagen popular de Enriqueta Martí como un ser monstruoso ha quedado grabada a fuego en la memoria colectiva. Hoy, sigue apareciendo en libros, obras de teatro y documentales como la encarnación de la criminalidad más sádica y depravada. Enriqueta Martí murió en prisión antes de recibir sentencia firme, presuntamente linchada por otras reclusas. Su final quedó tan envuelto en misterio como su propia vida. Lo que sí es cierto es que el caso dejó una marca imborrable en Barcelona. El terror que inspiró se convirtió en leyenda, alimentando por generaciones el imaginario colectivo. Cuentos de padres que amenazaban a sus hijos con la vampiresa si no se portaban bien. Obras literarias y un sinfín de especulaciones han mantenido vivo su nombre. Más allá de la verdad histórica, la historia de Enriqueta Martí representa la cara más oscura de la sociedad. La miseria, el abandono, la explotación de los más vulnerables y el poder implacable de los rumores. Es una advertencia sobre cómo la desesperanza y la ignorancia pueden tejer relatos tenebrosos que, con o sin fundamentos, marcan para siempre la historia de una ciudad. En última instancia, si algo podemos aprender de este relato es que, detrás de cada historia trágica, hay un contexto social que la hace posible. Y en la Barcelona modernista, con sus grandes contrastes, la tragedia encontró su mayor escenario. Gracias por acompañarnos en este recorrido por uno de los episodios más turbios y aterradores de la Crónica Negra de España. Suscríbete y deja tus comentarios sobre esta historia. Y si deseas conocer más casos igual de impactantes, nos vemos en el próximo video.